arrancamos por la segunda parte, la segunda de la raíz. Vamos por el cimiento, porque todo el edificio cristiano descansa sobre una sola afirmación y esa afirmación se sostiene. Todo lo demás se discute, pero si esa afirmación cae, todo el edificio cae con ella. Y la afirmación es esta, que un hombre es Dios. No voy a rodear, vamos directo al texto, al Tanakh, porque la pregunta no es lo que yo opino, ni lo que opina un teólogo. La pregunta es, ¿qué dice Hashem de sí mismo? Primer texto, Bamidbar, Números 23:19. Y escucha bien, porque esto no lo dijo un rabino moderno, lo dijo Bilam, un profeta gentil, en una profecía que Hashem mismo puso en su boca. Dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sencillo. Para un momentito, léelo otra vez, despacio. En hebreo, lo ish el, Dios no es hombre. Y no se queda ahí, añade, uven Adam, ni hijo de hombre. Las dos cosas que el cristianismo necesita afirmar de su Mesías, hijo de hombre, hecho hombre, y el hijo del hombre, hijo de Dios y el hijo de hombre, el texto les niega de un solo golpe. Dios no es hombre, Dios no es un hijo de hombre. Punto. Segundo texto, Oseas capítulo 11:9. Hashem hablando primera persona. Él dice, porque Dios soy yo y no hombre. De su propia boca, no soy hombre. El santo en medio de ti, pero no hombre. Dos testigos ya. Bilam por profecía y Hashem por su propia boca. Dios no es hombre. Tercer texto, este cierra la puerta con llave. Devarim 4:15. Moisés le recuerda al pueblo el día que Hashem habló en el monte Sinaí y les dice, cuiden mucho sus almas porque no vieron ninguna forma, ninguna imagen el día que Hashem les habló en Horeb, en medio del fuego. ¿Por qué les dice eso? Sigue leyendo, porque les advierte, no vaya a corromperse haciéndose una imagen, una figura, la forma de cualquier cosa. ¿La razón? Porque no vieron forma. Hashem se reveló como voz, como fuego, sin forma, sin cuerpo, sin imagen y a propósito, para que nunca, jamás nadie pudiera señalar una forma y decir, ahí está Dios, eso es Dios. ¿Entiendes lo que eso significa? Hashem se cuidó en el momento más importante de la revelación de no tener forma. Y el cristianismo viene y dice, aquí está la forma. Este hombre con su cara, su cuerpo, sus manos, ese es Dios. Justo lo que Devarim 4 dijo que no hiciéramos. Le pusieron forma al que se reveló sin forma a propósito. Y todo esto se ancla en la verdad que ya clavamos en la primera parte. En Od Milvado no hay nadie fuera de él. No hay un segundo. No hay un Dios hombre en una esquina del trono. Hay uno, solo uno. Ahora déjame hacer algo que el otro lado no hace. Déjame darte su mejor defensa con honestidad y después la medimos. El apologista cristiano, cuando le pones Números 23:19, no se queda callado. Tiene una respuesta lista y la tengo que reconocer. Te dice, el versículo no dice que Dios no pueda ser hombre. Solo dice que Dios no es hombre en el sentido de que no miente y no cambia como si hacen los hombres. Es un contraste de carácter, no una restricción. Dios no es voluble como el hombre, pero eso no lo prohíbe a Dios hacerse hombre si quiere. Eso es la contradicción que traen. ¿Lo oíste? Esa es su jugada. Convierten Dios no es hombre en Dios no es mentiroso como el hombre. Y con eso creen que abrieron la puerta para que Dios se haga hombre después. Vamos a medir esa jugada con el texto despacio. Primero, sí, es verdad que el versículo conecta no es hombre con no miente y no se arrepiente, pero mira lo que están haciendo. Están tomando la conclusión no miente y borrando la premisa no es hombre. El versículo dice por qué no es hombre, pero por eso no miente. La naturaleza viene primero y el no ser hombre es la razón por la que no miente. Si le quitas el no es hombre, le quitas la base de todo el versículo. No puedes quedarte con el efecto y borrar la causa. Segundo, aquí les cae la jugada completa. Si su argumento fuera correcto,
Si Dios no es hombre, solo significaría Dios no miente. Entonces aplícalo a Oseas 11:9. Ahí Hashem dice, soy Dios y no hombre. Y la razón que da no es sobre mentir. La razón es no ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín. Porque yo, Dios y no hombre. ¿Lo ves? Aquí no soy hombre significa yo no actúo con la pequeñez vengativa del hombre. Yo perdono donde el hombre destruiría. El no soy hombre es justo lo que lo hace distinto del hombre, superior al hombre, otro tipo de ser que el hombre. No es un puente hacia ser hombre, es un muro que lo separa del hombre. Tercero, el golpe final, y este no tiene respuesta, aunque les regalara su interpretación, aunque dijéramos está bien. Números 23:19 solo habla de no mentir. Todavía les queda Devarim 4:15 y ese versículo no habla de mentira, habla de forma, de imagen. Dice que Hashem se reveló sin forma para que nunca le hicieras una. Su jugada de no miente no toca ni un pelo de Devarim 4. El mandato de no darle forma a Dios sigue ahí, intacto, prohibiendo exactamente lo que ellos hicieron. Entonces miremos la suma. Dios no es hombre, por profecía. Números 23, Dios no es hombre por su propia boca. Oseas 11, Dios no tiene forma por mandato de Devarim 4 y no hay nadie fuera de él. Devarim 4:35, 4 clavos. Y el cristianismo necesita arrancar los 4 para poner a un hombre en el trono. Y fíjate en la ironía. La misma que vimos con el sistema rabínico para sostener el hombre es Dios. El cristiano tiene que torcer el texto, tiene que tomar Dios no es hombre y hacerlo decir Dios no miente. Tiene que tomar un texto sobre la naturaleza divina y convertirlo en un texto sobre la honestidad. Es exactamente el mismo movimiento que critiqué del otro lado. Secuestrar el versículo de su sentido para que autorice tu sistema. La misma mano, la otra dirección. Te lo dije en la apertura, la vara corta parejo. Y déjame cerrar esta capa hablándote a ti, que quizás viene del cristianismo como yo vine. No te estoy quitando a Dios, al contrario, te lo estoy devolviendo más grande, porque el Dios del Tanaj no cabe en un cuerpo, no necesita nacer, ni comer, ni morir para alcanzarte, no tiene forma que un hombre puede pintar, es más grande que eso, es lo que llenó el monte de fuego sin mostrar una cara. Es Ein Od Milvado, no hay nadie fuera de él, y eso incluye que no hay un hombre compartiendo su gloria. Cuando entiendes eso, no perdiste nada, ganaste al Dios verdadero, el infinito, el sin forma, el único, el que está tan cerca de ti que no necesita hacerse tan de carne para oírte. La Torah no se contradice, un solo Dios sin forma que no es hombre y que no comparte su trono con nadie. Para el nativo y para el ger que se aferra. Y eso dice el texto. Como siempre, no me creas a mí, ábrelo. Números 23, Oseas 11, Devarim 4. Léelo por ti mismo. En el próximo segmento seguimos midiendo, porque son sobre esta raíz, del Dios hombre, el cristianismo construyó otra afirmación que el Tanaj también niega, que un hombre puede morir por el pecado de otro. Y vamos a ver qué dice Hashem sobre eso. Pusimos la raíz. Dios no es hombre. Ahora medimos lo que crece de esa raíz. Porque el cristianismo no solo dice que un hombre es Dios, dice algo más. Y ese es el raíz de todo su sistema de salvación. Que ese hombre murió por el pecado de los demás. Que el inocente paga por el culpable. Que la sangre de uno limpia la culpa de otro. Suena hermoso, ¿verdad? Bueno, suena tan amoroso a un sacrificio. Por eso atrapa a la gente. Pero la pregunta no es si suena hermoso. La pregunta es, ¿qué dice Hashem sobre eso? Porque si vamos a hablar de cómo Hashem perdona el pecado, vayamos a donde Hashem mismo lo explica, el Tanaj. No el sentimiento, es el texto donde vamos a ir. El texto es una de la claridad que no deja espacio. En Devarim, Deuteronomio 24:16. Y escucha, porque esto es la ley de la Torah, de la boca de Moisés. Dice, no morirán los
los padres por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada hombre por su propio pecado morirá. Léelo otra vez, ¿ok? Ahora, cada hombre por su propio pecado, no por el otro, del de otro, no por el de un sustituto, no por el de un inocente que se ofrece en su lugar. Cada uno carga lo suyo. La Torá lo prohíbe explícitamente, que uno muera por el pecado de otro. Y fíjate, no lo dice como sugerencia, lo dice como ley, en el contexto de la justicia, de cómo se juzga. El principio es, la culpa no se transfiere, es tuya, es personal. Pero quizás alguien diga, eso es solo para los tribunales humanos, para los jueces. Bien, entonces vamos a donde Hashem habla de cómo él mismo trata el pecado del alma. En Ezequiel 18 dice, y aquí Hashem no deja ni una rendija. Versículo 4, donde dice, miren, todas las almas son mías, el alma que peca, esa morirá. Sencillo. Y por si quedó alguna duda, versículo 20, dice, el alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará por la iniquidad del padre, y el padre no cargará por la iniquidad del hijo. La justicia del justo sobre él será, y la maldad del malvado sobre él será. Toma un momento, observe, mira lo que acaba de decir Hashem en primera persona sobre el alma y el pecado. La justicia del justo se queda con el justo. No se transfiere, no se acredita a otro, no cubre a un tercero. Y la maldad del malvado se queda con el malvado. Cada alma carga lo suyo ante Hashem, no en un tribunal humano, ante él. ¿Ves lo que esto destruye? El cristianismo dice que la justicia de un hombre justo, su Mesías, se le acredita al pecador y que el pecado del pecador se le carga al hombre justo. Eso es exactamente palabra por palabra lo contrario de lo que dice Ezequiel 18:20. El texto dice, la justicia del justo sobre él será. El cristianismo dice, la justicia del justo sobre ti será. Hashem dice que no se transfiere. El sistema dice que sí. Alguien está contradiciendo a Hashem y no soy yo. Ahora, déjame ser honesto y darte sus mejores defensas como hago siempre, porque el apologista cristiano tiene una respuesta que le tengo que medir. Te dirán, esos versículos hablan de castigo por crímenes en tribunales humanos, no de la salvación espiritual. Son sobre justicia civil, no sobre la expiación del alma. Eso es una jugada para Devarim 24. Pero ya cerré esa puerta antes de que la vieran. Por eso traje Ezequiel 18, porque Ezequiel no habla de tribunales humanos, habla del alma. Todas las almas son mías. El alma que peca, esa morirá. Eso es expiación. Eso es lo espiritual, lo del pecado ante Hashem. Exactamente el terreno donde el cristianismo planta su salvación. Y ahí, en ese terreno, Hashem dice que cada alma carga lo suyo. No se transfiere su juzgada de eso es solo civil, se ahoga en Ezequiel 18 y te dirá una segunda defensa más astuta. Te dirán, pero el sistema de sacrificios de la Torah ya muestra que algo inocente, un animal, muere por el pecado del hombre, el cordero, el toro, así que el principio de sustitución sí está en la Torah. Yeshua es el cordero final, esa es su carta fuerte. Vamos a medirlo porque parece buena. Primero, un animal no es un hombre. La Torah jamás en ningún lugar acepta un sacrificio por el humano por el pecado. Al contrario, el sacrificio humano es de las cosas que Hashem más aborrece. La llama Toeva, abominación, y dice que las naciones que la hicían por eso fueron expulsadas de la tierra. Así que tomar el sistema de animales y meter un hombre en él no es cumplir la Torah, es traer de vuelta justo lo que la Torah prohíbe con horror. Segundo, y esto es lo que casi nadie sabe,
El sistema de sacrificios de la Torá ni siquiera cubría todos los pecados. Los korbanot eran en su mayoría por pecados cometidos por error, sin intención. Bish Shagaga. Para el pecado con la mano alzada, con intención, el rebelde, no había un animal que lo cubría. ¿Qué cubría ese pecado? La teshuvah, el arrepentimiento, el regreso a Hashem. Eso nos lleva al tercer punto. Tercero, y este cierra todo. ¿Qué dijo Hashem que quiere para perdonar? ¿Sangre obligatoria? Vamos al texto. Oseas 14. Hashem le dice a Israel, tomen con ustedes palabras y regresen a Hashem. ¿Palabras? No sangre. Sigue. Y pagaremos en lugar de toros con nuestros labios, nuestros labios. Hashem mismo dice que las palabras del arrepentimiento sincero reemplazan a los toros del sacrificio. El profeta lo dijo. Sin templo, sin sangre, sin sacrificio, sin intermediario. El regreso del corazón a Hashem es lo que él pide. Y Salmo 51, el Salmo del rey David, después de su pecado más grande, ¿qué dijo David? Dijo, tú no deseas sacrificio que yo le daría a holocausto, no quieres. Entonces, ¿qué quiere? Dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón roto y contrito, oh Dios, no despreciarás. David el rey, después de su peor caída, no buscó un sustituto que muriera por él, buscó a Hashem con el corazón roto y fue perdonado. ¿Ves la imagen completa? El cristianismo te dice que necesitas la sangre de un hombre inocente para ser perdonado, porque sin sangre no hay perdón, por supuestamente. Pero el Tanakh te muestra a David perdonado con un corazón roto, a Israel invitado a regresar con palabras en vez de toros, y a Hashem declarando que cada alma carga lo suyo y que la justicia no se transfiere. Te vendieron un intermediario de sangre para un perdón que Hashem da directo, gratis, al corazón que regresa. Es el mismo patrón, hermano. ¿Te das cuenta? En la primera parte vimos cómo el sistema rabínico puso intermediarios entre tú y Hashem. Amuletos, méritos de muertos, el guía indispensable. Y aquí el cristianismo hace lo mismo, solo que el intermediario es un hombre que murió, pero la mecánica es idéntica. Te dicen que no puedes llegar a Hashem directo, que necesitas algo o alguien en medio que pague por ti. Y el Tanakh de los dos lados dice lo mismo. Cada alma es mía, regresa a mí directo. Ein od milvado. La Torah no se contradice, cada uno carga por su propio pecado, cada alma responde ante Hashem y el perdón se alcanza por el regreso del corazón, no por la sangre de un sustituto. Para el nativo y para el ger que se aferra, eso dice el texto de Devarim 24, Ezequiel 18, Oseas 14, Salmo 51. Ábrelos. No me creas a mí, léelos tú. En el próximo segmento seguimos midiendo, porque si el perdón no necesita la sangre de un hombre, entonces hay que mirar de frente el versículo que el cristianismo usa más que ningún otro para vender ese hombre. Isaías 53, el siervo sufriente. Y vamos a ver en contexto de quién habla realmente. Llegamos al versículo. El versículo, si el cristianismo tuviera que escoger un solo capítulo del Tanakh para sostener todo su edificio, escogería este. Yeshayahu, Isaías 53, el siervo sufriente dice, como lo dice, anyway, el que es despreciado, herido, molido, el que carga el sufrimiento de muchos. Te lo han leído 1000 veces y te han dicho, ¿ves? Está hablando de Yeshua, ahí está, profetizado 700 años antes. Y suena convincente, lo admito, hasta que haces una sola cosa, la cosa que te he pedido todo el video, lees el contexto.
porque aquí está el truco más grande de todos. A ti te dan el capítulo 53 solo, aislado, cortado, como una islita flotando sin nada alrededor, y en una islita puedes ver lo que quisieras. Pero el capítulo 53 no es una isla, es parte de un río que viene corriendo desde el capítulo 41, y ese río tiene un nombre, y el propio Yeshayahu, Isaías, te lo dice, no una vez, no dos, sino una y otra vez. Vamos a leer el río. Sígueme. Yeshayahu, Isaías 41, versículo 8, Hashem hablando, dice: pero tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien escogí. ¿Oíste? ¿Quién es el siervo? Israel. Lo acabas de decir, no, con nombre y apellido. Sigue el río. Isaías 44, 1. Dice: y ahora escucha, Jacob, mi siervo. Otra vez. Isaías, a quien escogí. Otra vez. El siervo es Israel. Sigue. Isaías 44, versículo 21. Dice: recuerda esto, Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Otra vez, Israel. Sigue. Isaías 45, versículo 4, donde dice: por amor a mí, siervo, mi siervo, Jacob e Israel, mi escogido. Otra vez, sigue. Isaías 48, versículo 20, donde dice: Hashem ha redimido a su siervo. Otra vez, Jacob. Y el siervo Jacob. Otra vez, sigue. Isaías 49, versículo 3, dice: y me dijo: mi siervo eres tú, Israel, en quien me gloriaré. Otra vez. Y esta vez lo dice dentro de los cantos del siervo. Los mismos cantos donde está el capítulo 53. ¿Cuántos van? Una tras otra. El propio Yeshayahu, Isaías, antes de llegar al capítulo 53, identifica al siervo como Israel, como Jacob, una y otra vez. 9 veces, si las cuentas todas, el profeta dice quién es el siervo, y nunca, ni una sola vez, dice que el siervo sea un Mesías individual que va a venir 700 años después. Nunca. El nombre del siervo está escrito en el texto, y el nombre es Israel. Entonces te pregunto, si vas corriendo por un río y cada pocos pasos hay un letrero que dice: este río es Israel, este río es Jacob, este río es Israel, y de repente llegas al 53, capítulo 53, ¿por qué de pronto el río cambiaría de nombre sin avisar? ¿Por qué saltarías a decir: pero aquí ya no es Israel, aquí es otro? No hay ninguna razón en el texto para ese salto, ninguna. El salto no le da el texto, le da la doctrina que necesita que el río cambie de nombre justo ahí. Y hay más, mucho más. Porque el texto mismo dentro del capítulo 53 te delata el truco con la gramática. Isaías 53, versículo 8, hablando del siervo, dice: por la transgresión de mi pueblo, el golpe a lamó. Y esa palabra lamó en hebreo es plural, significa a ellos, no a él, a ellos. El versículo en su gramática está diciendo que el golpe fue a ellos, a un colectivo, a un pueblo, no a un individuo. El hebreo mismo te está gritando que el siervo es plural y es una nación, no es un hombre. Y mira quién está hablando en el capítulo 53. Esta es la pregunta que la destapa todo. ¿Quién dice nosotros? Nosotros le despreciamos, nosotros lo tuvimos por herido, por nuestras transgresiones fue molido, por sus heridas fuimos sanados. ¿Quién es nosotros? El cristianismo te dice que a él, nosotros, somos los pecadores salvados y el siervo es Yeshua. Pero lee el contexto, el río. El capítulo empieza en 52, versículo 15, donde dice que naciones y reyes van a cerrar la boca asombrados. ¿Asombrados de qué? De lo que le pasó al siervo. Entonces, nosotros que habla en el capítulo 53 son las naciones, los reyes gentiles, mirando con asombro lo que pasó a Israel, el siervo. Las naciones que despreciaron a Israel
que lo vieron sufrir en el exilio, golpeado, molido entre los pueblos, y que pensaron está herido por Dios, está maldito, y al final entienden la verdad, que el Israel cargó sufrimiento y que en ese sufrimiento había un propósito que ellos no veían. Es el discurso de arrepentimiento de las naciones mirando a Israel. No es el discurso de pecadores mirando a un Mesías. Nosotros son los reyes gentiles del 52:15. Y él es Israel, el siervo nombrado 9 veces. El texto se interpreta solo si lo dejas hablar. Ahora déjame darte su mejor defensa con honestidad, como hago siempre. El apologista no se queda callado, tiene respuestas. Primero te dirá, pero el siervo de 53 sufre por el pueblo, así que no puede ser el pueblo. ¿Cómo va Israel a sufrir por Israel? Buena pregunta, y la respuesta está en el texto. Mira Isaías 49, versículos 3 y 5. Ahí el siervo es llamado Israel, y en el mismo pasaje se dice su tarea es traer a Jacob de regreso. ¿Ves? El mismo texto ya usa Israel para hablar de una parte fiel de Israel que sirve el resto. El remanente justo de Israel sufre y lleva sobre sí en el exilio entre las naciones. Israel fiel por Israel. El justo entre el pueblo. No es contradicción, es el patrón del propio Isaías. Segundo, te dirá, pero lamó, la palabra hebrea lamó, esa palabra a veces puede ser singular. Y es verdad, y lo admito, en poesía rara vez puede serlo. Pero mira lo que está haciendo. Lo que están haciendo, están tomando la lectura menos común, la excepción para escaparse de la lectura normal, que es plural. Y aunque las regulares de esa palabra te quedan las otras 9 identificaciones explícitas de Israel como el siervo, no puedes hundir 9 letreros claros con una sola palabra dudosa. El peso del texto es aplastante. Tercero, y la más importante, te dirán, pero Yeshu cumplió todo el capítulo 53. Sí, de verdad. Vamos a ver una sola línea. Versículo 10. Dice del siervo, verá descendiente, prolongará sus días. El siervo después de sufrir, ve descendencia, hijos, y larga sus días. Vive largo. ¿Tuvo Yeshu hijos? No. ¿Vivió largos días? No. Murió joven, sin descendencia, según su propio libro. Pero Israel, el pueblo, después de cada sufrimiento, de cada exilio, ¿qué hace? Ve descendencia, sigue teniendo hijos, prolonga sus días, sobrevive imperio tras imperio. Versículo 10 le queda a Israel como un guante. Y un hombre que murió joven y sin hijos no le queda. ¿Ves el patrón, hermano? Es el mismo de todo este video. Para hacer que Isaías 53 hable de un hombre, tienes que cortar el capítulo de su río, ignorar 9 letreros que dicen Israel, torcer la gramática del plural al singular, ignorar el versículo 10 que no le cuadra. Eso no es leer el texto, es operarlo. Es lo mismo que critiqué del sistema rabínico en la otra dirección. Secuestrar el pasaje de su contexto para que diga lo que tu sistema necesita. La vara corta parejo y aquí corta profundo. Y déjame cerrar hablándote a ti que amaste ese capítulo, que lloraste leyéndolo, pensando que hablaba de un hombre que murió por ti. Y yo también lo leí así por años. Te entiendo, pero mira la belleza de lo que el texto realmente dice. Habla de Israel, el siervo, que a través de los siglos de sufrimiento entre las naciones sin desaparecer, llevó la luz del Dios único al mundo. Las naciones que la despreciaron un día entenderán lo que ese pueblo cargó. Esa es la historia real y esa es más grande que la que te contaron. No perdiste un salvador personal, ganaste el sentido verdadero de la historia. Más grande. Las naciones que despreciaron un día entenderán
lo que ese pueblo cargó. Es la historia real y es más grande que la que te contaron. No perdiste un salvador personal, ganaste el sentido verdadero de la historia más larga del mundo y del pueblo que Hashem escogió como siervo y que en el exilio ni la espada ni el horno pudieron borrar. La Torá no se contradice. El profeta no cambió de tema sin avisar. El siervo tiene nombre y el nombre está escrito 9 veces. Israel, Jacob, el pueblo de Hashem. Para el nativo y para el ger, que se aferra a ese pueblo. Ábrelo. Isaías 41, 44, 45, 48, 49 y luego el 53. Léelo como río, no como isla, y verás. En el próximo segmento vamos a uno que usan desde la cuna de su libro y el primero que te citan para probar que su Mesías nació de una virgen. Isaías 7:14. Y vamos a ver qué palabra usó de verdad el profeta de qué niño estaba hablando en su propio tiempo. Este es el primero. El que te citan desde la primera página de su libro. Antes de que Yeshua diga una palabra, antes de que se haga un milagro, su evangelio abre citando este versículo para probar que nació de una virgen. Isaías 7:14. Si tumbamos tumbamos el cimiento del nacimiento mismo. ¡Vamos! Te lo han leído así. He aquí la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y te dicen, ¿ves? Virgen, profetizado 700 años antes, una palabra, todo descansa en una sola palabra, virgen. Vamos a esa palabra. El versículo en hebreo dice, Hine ha'alma hara veyoledet ben. He aquí la alma concebirá y dará a luz un hijo. La palabra es alma. Alma no significa virgen. Alma significa mujer joven. Una muchacha en edad de tener hijos. Punto. That's it. La palabra no dice nada sobre su virginidad. Puede ser virgen, puede no serlo. La palabra solo te dice su edad, no su estado. Es la forma femenina de Elem, que es muchacho joven. Alma es muchacha joven, nada más. ¿Y sabes cuál es la palabra hebrea que sí significa virgen? Betula, esa es. Betula es la palabra específica técnica para una virgen, una mujer que no ha estado con hombre. Y aquí está el golpe que cierra el caso. El profeta Yeshayahu, Isaías, conocía perfectamente la palabra Betula, la usó en su propio libro 5 veces, capítulo 23, 37, 47, capítulo 62. 5 veces Yeshayahu, Isaías, escribió Betula cuando quiso decir virgen. Entonces hazte la pregunta más simple del mundo. Si Yeshayahu, Isaías, quería decir virgen en 7:14, si la virginidad era el punto central del mensaje, del mayor señal milagrosa de la historia, ¿por qué no usó la palabra que significa virgen? La que él mismo usó 5 veces en otros lugares. Porque escogió alma, muchacha joven, justo en el versículo donde supuestamente la virginidad lo era todo. La respuesta es simple, porque no estaba hablando de una virgen, estaba hablando de una muchacha joven que iba a tener a un hijo de forma normal, como nacen los niños. Ahora, ¿de dónde salió la palabra virgen? Aquí está la historia y es importante para que lo sepas. Cuando se tradujo el Tanakh al griego, la Septuaginta tradujeron alma del hebreo con la palabra griega parthenos, que sí puede significar virgen. Y siglos después, el que escribió el Evangelio de Mateo tomó esa traducción griega, no el hebreo original, y construyó sobre ella la doctrina del nacimiento virginal. Construyeron una doctrina sobre una traducción.
no sobre el texto hebreo. Cuando vuelvas al hebreo, al original, a lo que Yeshayahu de verdad escribió, la palabra es alma, muchacha joven. La doctrina se queda sin su única pata. Pero esto es solo la mitad, porque aunque la palabra fuera virgen, por ejemplo, el contexto solo sin tocar la palabra la destruye la profecía cristiana. Destruye esa profecía cristiana. Y esto es el truco que de la palabra te distrae de ver. Lee el capítulo completo, el río, otra vez. ¿De qué se trata Yeshayahu capítulo 7? No de un Mesías, no. Viene 700 años antes, o sea, después. Se trata de una crisis militar en tiempos real. En los días del rey Ahaz de Yehudá, dos reyes, el de Aram y del Israel del norte, y se aliaron y subir a atacar a Jerusalén. Ahaz está aterrado. El texto dice que su corazón tembló como tiemblan los árboles con el viento. Y Hashem manda a Yeshayahu Isaías a darle un señal de que esos dos reyes no van a poder con él. ¿Cuál es la señal? Esa. La muchacha tendrá un hijo y llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y para qué sirve esa señal? Sigue leyendo, versículo 16. Porque antes de que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Lo ves? La señal tiene un reloj. Antes de que ese niño crezca lo suficiente para distinguir el bien y el mal, unos pocos años, los dos reyes que aterran a Ahaz van a caer. Esa es la señal, un reloj de pocos años para una crisis de los días de Ahaz. Ahora dime, ¿qué clase de señal para el rey Ahaz aterrado en el año 730 y pico antes de la era común? ¿Sería un bebé que nace 700 años después? Piénsalo. Ahaz, no temas a estos dos reyes que están a tus puertas ahora mismo, porque dentro de 700 años una virgen va a tener un bebé. ¿Eso lo consuela? ¿Eso es un señal para él? Sería una burla, una señal que se cumple 700 años después de tu muerte. No es una señal para ti. El niño de Yeshayahu, Isaías 7, tenía que nacer en los días de Ahaz para que su crecimiento midiera la caída de esos dos reyes. Y nació. El capítulo 8 te lo cuenta cuando nace el hijo del propio profeta como señal del mismo evento. Entonces junta las dos cosas. La palabra no es virgen, es muchacha joven. Y el contexto no es un Mesías lejano. Es una señal que el reloj para una guerra en los días de Ahaz. Dos golpes, cualquiera de los dos solo ya tumba la profecía. Los dos juntos no dejan ni el polvo. Déjame darte su mejor defensa. Como siempre, el apologista te dirá, pero la Septuaginta, los traductores judíos tradujeron alma como Partenos, virgen, 200 años antes de Yeshua, sin agenda cristiana. Así que alma puede significar virgen, ¿verdad? Eso que dicen. Y si lo concedo en parte, Partenos en griego de esa época podía significar simplemente muchacha joven también, no solo virgen técnicamente. Su sentido era más amplio, pero aunque les regale la palabra entera, aunque dijéramos está bien, pongamos virgen, les queda el contexto y el contexto los mata igual, porque una virgen teniendo un bebé como señal para Ahaz sigue teniendo que pasar en los días de Ahaz, no 700 años después. El truco de la palabra es para que no mires el reloj de versículo 16, pero ya lo miraste y el reloj dice ahora en 700, no en 700 años. ¿Ves el patrón otra vez, hermano?
es idéntico a Isaías 53. Te dan un versículo aislado, cortado de su capítulo. Te enfocan en una palabra para que no leas el contexto. Y cuando lo lees, el capítulo completo, el río, la profecía habla de su propio tiempo, no de un hombre 700 años después. Secuestran el versículo de su contexto histórico para que sirviera a su doctrina. La misma técnica que vimos en el sistema rabínico en la otra dirección, la vara corta parejo. Y déjame cerrar contigo, que creíste cantando Emmanuel, Dios con nosotros en Navidad, pensando que era sobre el nacimiento de un Dios bebé. Mira la verdad, que es hermosa también. Emmanuel, Dios con nosotros, fue el nombre de un niño nacido en el momento más oscuro de Yehudá, cuando dos ejércitos venían a destruirla, para decirle a un rey aterrado: Dios está con nosotros, no temas, estos reyes caerán. Era el mensaje de esperanza en una crisis real para gente real que de verdad fue rescatada. No necesitas mover ese niño 700 años al futuro para que signifique algo. Ya significaba todo en su tiempo, que cuando todo parece perdido, Dios está con su pueblo. Esa es la señal y se cumplió. La Torá no se contradice. El profeta no habló en clave para una doctrina de 700 años después. Habló a su rey en su crisis con una palabra que significa muchacha joven y una señal con reloj de pocos tiempos. Léelo completo. Isaías 7, del versículo 1 al 16, y después mira el capítulo 8, el río, no la isla, y verás de quién hablaba. El próximo segmento vamos a algo que no es un versículo torcido, sino una afirmación entera del cristianismo que choca de frente con la Torá. Que la Torá fue abolida, clavada de un madero, ya que no aplica, bla, bla, bla. Y vamos a ver qué dijo Hashem sobre cuánto dura su Torá. Esta capa es distinta a los dos anteriores. En Isaías, Yeshayahu, Isaías 53 y 7, el cristianismo torció un versículo. Aquí no tuercen un versículo, aquí hace algo más grande y más atrevido. Declara que toda la Torá completa se acabó, que fue clavada en un madero, que ya no aplica, que vivimos bajo otra cosa, una gracia nueva, y que los mandamientos de Hashem son cosa del pasado, una sombra que ya pasó. Esa es la afirmación más conveniente de todas. ¿Te das cuenta? Porque si la Torah se abolió, entonces no tienes que guardar Shabbat, no tienes que cuidar lo que comes, no tienes que hacer nada de lo que Hashem mandó. Qué cómodo, ¿verdad? Borraron la lista de tareas y la llamaron libertario. Pero la pregunta no es si es cómodo. La pregunta es, ¿lo dijo Hashem? ¿Dijo Hashem en algún lugar esta Torah es temporal, dura hasta que venga otro, y después lo cancelo? Vamos al texto y prepárate, porque el texto no es ambiguo, es de las cosas más repetidas y más claras de todo el Tanakh. Hashem una y otra vez, al dar sus mandamientos, les pone una palabra que aparece decenas de veces. La palabra es Olam, para siempre, eterno. Y otra frase, Ledorot Techem, por todas sus generaciones. Vamos a ver cuántas veces. El Shabbat, Shemot capítulo 31, versículos 16 y 17. Dice: los hijos de Israel, que incluye el nativo y el ger, guardarán el Shabbat por sus generaciones. Pacto eterno. Y dice más, es señal entre Hashem y los hijos de Israel. Leolam, para siempre. Para siempre dura 400 años. No, para siempre. No hasta que venga alguien. Para siempre. El Peshach, Shemot, Éxodo 12, versículo 14, donde dice: este día será ustedes memorial.
lo celebrarán como fiesta para Hashem por sus generaciones. Jukat Olam, estatuto eterno. Las fiestas, todas. Vayikra Levítico 23, una y otra vez, fiesta tras fiesta, la misma frase, Jukat Olam. Le duró Teichem, estatuto eterno por sus generaciones. Yom Kippur, Sukkot, todas selladas con la palabra eterno. ¿Ves el patrón? Hashem no dejó esto ambiguo. Cada vez que dio un mandamiento central, lo selló con la palabra más fuerte que existe para durar. El Olam, eterno, no hasta el Mesías, no hasta que venga la gracia, no. Por ahora, no por ahora tampoco. Él dice eterno por todas sus generaciones. Y nosotros somos una generación, entonces aplica. Es así de simple. Ahora vamos a más arriba, al carácter mismo de Hashem, porque aquí está el clavo que cierra la puerta con llave. Malaquías 3:6. Hashem hablando de sí mismo. Ki ani Hashem lo shanati. Porque yo, Hashem, no cambio, no cambié. Yo soy el mismo. Y piensa en lo que eso significa para la Torah. Si Hashem no cambia, su voluntad no cambia. Si su voluntad no cambia, lo que Él declaró bueno, y obligatorio no se vuelve de repente malo y opcional. Un Dios que no cambia, no da una ley eterna y luego la cancela. Cancelarla sería cambiar. Y él dijo, yo no cambio. Entonces el cristianismo te pone una trampa imposible para que la Torah se haya abolido. Una de dos cosas tiene que ser verdad. O Hashem cambió de opinión y entonces mintió cuando dijo no cambio y mintió cuando dijo eterno. O Hashem no cambió y entonces la Torah sigue eterna y como él dijo. Y la abolición es un invento humano. No hay tercera opción. O Hashem es mentiroso o la Torah sigue en pie. Y yo sé lo que de las dos escojo. Y hay más. Tehillim, Salmos 119, 89 dice, para siempre Hashem, tu palabra está firme en los cielos. Firme, establecida en los cielos, donde ningún hombre la puede clavar en ningún madero. Y el versículo 160 del mismo Salmo dice, y para siempre es todo juicio de tu justicia. Para siempre, otra vez para siempre. Déjame darte su mejor defensa como hago siempre, porque la tienen y hay que medirla bien. Ellos te dirán, es que vino un pacto un pacto nuevo. Jeremías 31 lo profetizó, un Brit Hadashah, un nuevo pacto, y ese reemplaza el viejo. Y esa verdad que Jeremías 31 habla de un nuevo pacto, eso lo dice, pero lee lo que dice ese pacto nuevo, el propio Jeremías 30, versículo 33, que es lo nuevo. Hashem dice, pondré mi Torah en su interior y sobre su corazón la escribiré. ¿Lo ves? El pacto nuevo no abole la Torah, pone la misma Torah en lugar nuevo. El corazón no es una Torah nueva, es la misma Torah internalizada. El cambio no es una ley, no es la ley. El cambio es donde se escribe antes en piedra, ahora el corazón. La ley es la misma. Jeremías, que ellos citan para aburrirla, en realidad la confirman para siempre y te dirán una segunda cosa. Pero hay mandamientos que ya no se pueden cumplir, el templo, los sacrificios, así que la Torah ya cambió. No, eso no es un cambio en la Torah, es cambio en nuestra circunstancia. La Torah del templo sigue siendo la Torah del templo, esperando el templo. Que ya yo no pueda hacer hoy un sacrificio porque no hay un templo, no significa que Hashem abolió el sacrificio. Significa que estoy en una circunstancia donde esa parte espera. La ley no cambió. Mi situación sí. La ley que sí puedo cumplir hoy, el Shabbat, lo que como, la justicia, la honestidad, esa lo cumplo hoy porque es eterno
es eterna y está en mi alcance. ¿Ves el patrón, hermano? Es el mismo de todo este video en su forma más grande. El cristianismo necesita que la Torah se acabe para justificar su sistema. Entonces toma una palabra, pacto nuevo, la saca de su contexto en Jeremías 31 e ignora que el versículo siguiente dice que el pacto nuevo es la misma Torah en el corazón. Secuestraron nuevo pacto igual que secuestraron siervo y alma. Y la misma técnica, cortar la frase, ignorar el contexto, construir la doctrina sobre el pedazo. Y la vara una vez más corta parejo, porque también el sistema rabínico, cuando le conviene, declara cosas ya no aplican o ahora se hace distinto sin que el texto lo autorice. Los dos le ponen fecha y de vencimiento a lo que Hashem selló como eterno. Y déjame cerrar contigo. Que te dijeron que la Torah era una carga, un yugo pesado, una lista de reglas imposibles de la Yahshua vino a libertarte. Mira lo que dice el que la dio. Deuteronomio 30, que ya conocemos, no es difícil, no está lejos, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para hacerla. Salmo 19, la Torah de Hashem es perfecta, restaura el alma, alegra el corazón. ¿Eso suena a carga? El que te dijo la Torah era una prisión, te vendió la fuga de una casa que era tu hogar. Te la liberaron de un yugo, te separaron de tu herencia, te dijeron que el robo era un regalo. La Torah no es la cadena, es la llave, y Hashem la selló en una palabra que nadie nunca, ningún hombre, ningún madero, ningún concilio puede borrar. Olam, eterna. La Torah no se contradice y no se abolió, porque el que no cambió la selló para siempre. Una sola Torah eterna para el nativo y para el ger, que se aferra en toda generación, incluida la tuya. Ábrela, Shemot 31. Levítico 23, Malaquías 3, etc. Léelo, verás lo que te dijeron que murió. Hashem lo llamó eterno. En el próximo segmento, después de medir los dos casas con la misma vara, empezamos a subir hacia el mensaje que está por encima de los dos sistemas, el que ningún portero de ningún lado quiere que escuches. Hasta aquí hemos cortado con una sola vara, el Tanakh. Medimos las dos casas, la yeshiva, la iglesia. Vimos cómo una añade y la otra contradice. Vimos los versículos torcidos, las palabras cambiadas, las contradicciones internas. Esa fue la parte del bisturí, la parte que abre. Ahora el video cambia de dirección, porque un bisturí que solo corta y nunca sana no sirve de nada. Empezamos a subir hacia la luz, hacia lo que de verdad importa, y que está por encima de los dos sistemas. Y para llegar ahí tengo que mostrarte el patrón, el único patrón, el que conecta todo lo que vimos en este video de los dos lados. ¿Te diste cuenta? En la primera parte, el sistema rabínico puso intermediarios, el comité que aprueba el converso, el techo de las 7 leyes, el guía indispensable, los méritos de los muertos. En esta segunda parte, el cristianismo puso intermediarios, un hombre que tiene que aceptar una sangre por lo que tienes que pasar, un nombre sin el cual dicen no llegas a Hashem, dos sistemas distintos, una sola estrategia, ponerse en el medio. Los dos desde los lados opuestos hacen lo mismo. Te dicen que tú solo no puedes llegar a Hashem, que necesitas algo entre tú y él, un portero, una puerta con peaje, un sello que solo ellos te pueden dar. Y aquí está la verdad, que destruye a todos los porteros del mundo de una vez y de los dos lados. La voy a leer del texto de la boca de Hashem mismo, Yeshayahu, capítulo 45, versículo 22. Y escucha cada palabra, porque cada palabra es una pared que se cae.
Hashem dice, vuélvanse a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Despacio, frase por frase, dice ahí en hebreo, Pinu Elai, vuélvanse a mí. ¿A quién? A mí. A Hashem, no vuélvanse a mi representante, no dice vuélvanse a mi sistema, no dice vuélvanse a mi intermediario, y él los conecta conmigo, a mí, directo. La preposición es directa, el destino es él. Sencillo. Kol Afsei Aretz, todos los confines de la tierra. ¿Quiénes? Todos. No los judíos, no los que pasaron el comité, no los que aceptaron al hombre correcto, todos los confines de la tierra. La palabra hebrea es kol. Totalidad, Afsei Aretz, los extremos de la tierra, el lugar más lejano, el más gentil y el más afuera, hasta el último rincón, hasta el que nadie invitó. A ese Hashem lo llama directo. Ki ani el vein od, porque yo soy Dios y no hay otro. Y ahí está otra vez el martillo de todo el video. Ein od, no hay otro. No hay un segundo en el trono. No hay un portero autorizado. No hay un intermediario con llave, porque si no hay otro, entonces no hay nadie más a quien volverte. Y no hay nadie en medio del camino, solo Él. Y el camino hacia Él está abierto, directo para todos. ¿Entiendes la fuerza de esto? En un solo versículo, Hashem borró a todos los porteros, al rabínico y al cristianismo, al comité y a la sangre. Dijo, vuélvanse a mí, no a un intermediario. Dijo todos, no un grupo selectivo. Dijo, no hay otro. No hay nadie compartiendo mi lugar. 3 golpes en un versículo y los 3 caen sobre la cabeza de todo el que se haya parado entre un alma y Hashem. Y no es un versículo solo, es el corazón del Tanakh entero. Mira, Jeremías 29:13 dice, Hashem dice, y buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. La condición, el corazón, no el intermediario, no el sello, es el corazón. El que busca a Hashem con todo el corazón lo encuentra directo. Salmo 145, que ya vimos, cerca está Hashem de todos los que lo llaman, de todos los que lo llaman de verdad. La condición es la verdad del corazón, no el permiso del portero. Devarim, Deuteronomio 4:7, Moisés pregunta, ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cerca de ella como Hashem, nuestro Dios, en todo lo que le clamamos? Tan cerca en todo lo que le clamamos. No cuando el intermediario transmite el clamor. Cuando nosotros clamamos directo. ¿Ves el río completo del Tanakh? Del principio a fin. La misma corriente, Hashem cerca, Hashem directo, Hashem llamando a todos, sin portero, sin peaje, sin un hombre en el medio cobrando la entrada a una casa que Hashem dejó abierta. Entonces, ¿de dónde salieron los porteros? No de Hashem, de los hombres, porque el portero tiene poder, el portero cobra, el portero decide quién entra y quién espera. El portero se vuelve necesario y el que es necesario manda. Por eso los sistemas de los dos lados aman al portero, no por ti, por ellos. El intermediario no existe para acercarte a Hashem, existe para que tú dependas del intermediario, lamentablemente. Y Hashem en Yeshayahu, Isaías 45, los despide a todos con 3 palabras: Penu Elai, vuélvanse a mí, déjame cerrar contigo, que quizás llevas años sintiéndote afuera,
que te dijeron de un lado, tú no eres el del pueblo, espera, quédate en tu techo. Y del otro lado, tú no llegas a Dios sin aceptar a este hombre. Dos porteros, una misma mentira, que la puerta está cerrada para ti hasta que ellos la abran. Hoy te traigo el versículo que rompe los dos candados. Penu Elai, Kol Afsei Aretz. Vuélvanse a mí todos los confines de la tierra. Tú eres parte de todos. Tú eres uno de los confines de la tierra. La invitación tiene tu nombre porque tiene el nombre de todos. Y el destino de esa invitación no es un comité, no es un hombre, no es una sangre. Es Él, directo. La puerta nunca tuvo candado. Te dijeron que sí, porque el que guarda un candado imaginario se vuelve dueño de tu entrada. Pero Hashem dejó la puerta abierta desde el principio. Solo tienes que volverte a Él. La Torah no se contradice. Un solo Hashem. Cerca, directo, llamando a todos los confines de la tierra, sin porteros, sin otros, sin nadie en el medio. Para el nativo y para el girl, hello, que se aferra, ábrelo. Isaías 45, 22, Jeremías 29, 13, Deuteronomio 4, 7, léelo y escucha el llamado que siempre fue para ti. En el próximo segmento llevamos esto a su conclusión más práctica, más directo, más urgente, porque si Hashem te llama directo, entonces hay algo que nadie te ha dicho con todas sus letras, y te lo voy a decir yo. Nadie, absolutamente nadie, tiene que darte permiso para obedecer la palabra de Hashem. Llegamos a la cima, a lo que de verdad quiero que te lleves de todo este video. Si apagas todo lo demás, no apagues esto. Durante 2 partes te mostré los porteros, el comité que te dice espera, el techo que te dice hasta aquí, el intermediario que te dice a través de mí. Te mostré cómo de los 2 lados alguien se paró entre tú y Hashem y te cobró peaje en una puerta abierta. Ahora te voy a hablar a ti, directo, sin análisis, sin contexto histórico, de corazón a corazón, porque sé que hay alguien escuchando esto que ya entendió todo, que ya vio la verdad en el texto, pero que está paralizado por el miedo. Por ejemplo, como y si lo hago mal, y si no tengo permiso, y si el rabino no me aprobó, y si no soy suficiente, ¿quién soy yo para guardar Shabbat, para acercarme, para obedecer, y si nadie me autorizó? A ti te hablo, escúchame bien. Nadie tiene que darte permiso para obedecer a Hashem. Léelo otra vez en tu corazón. Nadie. Tu deber no es con el hombre, tu deber es con Hashem. Y el día que tú estés delante de Él, no va a haber un comité a tu lado respondiendo por ti. Vas a estar tú y Él directamente, como siempre fue. ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿Del hombre? Por favor, el hombre no te va a salvar, el hombre no te creó, el hombre no te da el aliento cada mañana. El rabino que no te aprobó no te va a dar un día más de vida. El sistema que te puso un techo no te va a parar delante del trono. Solo Hashem. Y Hashem ya te llamó. Pinu Elai, vuélvanse a mí. Eso te incluye a ti ya hoy. Y déjame quitarte la última excusa, la del miedo de que es muy difícil, muy lejos, muy alto para ti. Porque Hashem mismo ya la respondió. Devarim 30:14, escucha lo que dice el que te llama. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para hacerla. Para hacerla. ¿Lo oíste? El versículo no termina en para creerla. No termina en para que un experto te lo explique. Termina en para hacerla. La palabra está en tu boca y en tu corazón para que tú la hagas con tus manos hoy. Y mira lo que dijo él justo antes, el versículo 12 y 13, dijo que no está en el cielo para que tengas que preguntar quién subirá por mí a buscarla, hello, y que no está al otro lado del mar para que digas quién cruzará por mí a traerla. ¿Ves lo que Hashem está borrando? Está borrando al intermediario.
Está diciendo, no necesitas a nadie que suba por ti, no necesitas a nadie que cruce por ti. No está lejos, no está alta, está aquí en tu boca, en tu corazón, al alcance de tu propia mano. Hashem mismo con su propia boca eliminó la necesidad de un portero. Versículos antes de que existiera ningún portero. Antes, ¿qué esperas? ¿El permiso de quién? ¿Quieres guardar Shabbat? El Shabbat es de Hashem y Él te invitó. Isaías 56 lo dice con tu nombre, el Ben Nahanehar, el hijo del extranjero que se aferra a Hashem y guarda su Shabbat. Ese, dice Hashem, lo traeré a mi monte santo. No dice después que el comité te lo apruebe. Dice que lo traeré yo. Entonces ve. Guarda Shabbat, no le estés pidiendo permiso a un hombre, le estás respondiendo a una invitación de Hashem. ¿Quieres acercarte? Acércate. ¿Quieres obedecer un mandamiento que viste en el texto con tus propios ojos? Obedécelo. No para los rabinos, no para un grupo que te acepte, no para un sello, un certificado, una aprobación. Para Hashem, hello. Porque cuando obedeces para que un hombre te apruebe, tu obediencia se desvió. Apunta al hombre, pero cuando obedeces porque Hashem lo mandó, tu obediencia apunta al cielo directo donde siempre debió apuntar. Y escúchame esto porque es lo más importante. El que espera el permiso del sistema para obedecer a Hashem sin darse cuenta ya puso al sistema por encima de Hashem. Y le está diciendo a Hashem, tu mandato no me basta, necesito un hombre que un hombre lo confirme. Pero el mandato de Hashem no necesita la firma de un hombre, ya tiene la firma más alta que existe, la de él. No estoy diciendo que rechaces aprender, no estoy diciendo que desprecies a un buen maestro, que te habla el texto, aprende, estudia, verifica. Eso es sabio. Lo que digo es, no confundas aprender con pedir permiso. Tú aprendes para saber cómo obedecer mejor, pero la decisión de obedecer ya está tomada desde el momento en que Hashem te mandó. No esperes el permiso, buscas la manera. Hay una diferencia enorme entre déjame aprender cómo hacerlo bien y déjame esperar a que alguien me deje hacerlo. A ti que has estado parado afuera de una puerta que nunca tuvo candado, a ti que has esperado años, un permiso que nunca tuviste que pedir, hoy te lo digo con todo el peso del texto detrás. Ve, la palabra está en tu boca y en tu corazón. Hashem te llamó por tu nombre cuando dijo todos los confines de la tierra, tu deber es con Él, no con el hombre. El hombre no te va a salvar, el hombre no te puede cerrar lo que Hashem te abrió. Deja de pedir permiso y empieza a obedecer. La Torah no se contradice, está cerca en tu boca y en tu corazón para que tú la hagas directo sin que nadie te dé licencia. Para el nativo y para el ger que se aferra. Ábrelo, Deuteronomio 30 del versículo 11 a 14, Isaías 56, léelo y luego no esperes más, hazlo. En el próximo y último segmento cerramos todo, subimos al versículo que corona todo este viaje y el que dice que es lo que de verdad completa al ser humano sin techo, sin casta, sin portero. Y regresamos juntos a Hashem y a su Torah. Llegamos al final del expediente completo de las dos partes y voy a cerrar como comencé, con el texto, pero esta vez con el versículo que corona todo el viaje. Hicimos un recorrido largo, medimos 2 casas con una sola vara, vimos al sistema rabínico añadir lo que Hashem no mandó, vimos al cristianismo contradecir lo que Hashem sí mandó, vimos los porteros, los 2 techos, los intermediarios, los versículos torcidos de los 2 lados. Y al final subimos, vimos que Hashem llama a todos directo, que la palabra está en tu boca y en tu corazón, que nadie tiene que darte permiso para obedecer. Y ahora, ¿quién va a poner el sello sobre todo esto? El hombre más sabio que vivió, el rey Shlomo, Salomón, el mismo que vimos caer en la capa de la Yod, el que usó su sabiduría para escaparse de un mandamiento.
Ese mismo hombre, al final de su vida, después de probarlo todo, el placer, la riqueza, la sabiduría, las 1000 mujeres, después de escribir un libro entero diciendo que todo es hevel, vapor, humo, que llega al último párrafo. Y escribe la conclusión de todo, de toda su vida, de todo lo que aprendió. Kohelet, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Escucha el sello del hombre más sabio, corregido por su propia caída, hablando al final de todo, donde él dice, el fin del asunto, todo ha sido escuchado. Teme a Hashem y guarda sus mandamientos, porque esto es Kol Ha-Adam. Esto es todo el hombre. Despacio, porque cada palabra de este versículo es un golpe contra todo lo que desmontamos. Sov Davar Hakol Nishma. El fin del asunto, todo escuchó. Después de toda la sabiduría del mundo, después de cada filosofía, cada placer, cada teoría, todo se reduce a esto. Esta es la conclusión. No hay más que buscar. Y aquí está. Et ha Elohim Yirah. Teme a Hashem. No al sistema, no al rabino, no al hombre, no a un mediador. El temor va a él, directo. La misma palabra de todo el video, directo a él. Y continúa diciendo, Ve'et mitzvotav shemor, y guarda sus mandamientos. Ve'et mitzvotav shemor, y guarda sus mandamientos. Los de él, mitzvotav, sus mandamientos, no los del sistema, no las cercas que el hombre añadió, no las doctrinas que el hombre inventó, sus mandamientos, los que están en el texto, no está en su Torah, sellados con la palabra olam, eterno, esos guarda. Y ahora la corona, la palabra final, lo que lo abre todo, ki ze kol ha'adam. Porque esto es Kol Ha-Adam. Y escucha bien lo que Shlomo, Salomón, no dijo. No dijo, Kize Kol Ha-Yehudi. No dijo, esto es todo el judío. No dijo eso. No dijo, esto es para el que pasó el comité, para el que de la sangre correcta. No dice eso para el del techo de 7 leyes. Dijo, Ha-Adam, el hombre, el ser humano, cualquiera, todos. Verifícalo. La palabra es Adam, la misma palabra del primer hombre, del que todos venimos. Adam, universal, sin casta, sin pasaporte, sin techo. Y hasta los traductores del otro lado tienen que admitirlo. Kol Ha-Adam significa todo hombre, toda la humanidad. Esto aplica a todos. El sabio más grande al final de su vida escogió la palabra más amplia que existe, hombre, no judío. Hombre. ¿Entiendes lo que esto hace? Es el martillo final sobre todos los porteros. Salomón, el rey de Israel, el más sabio, pudo haber cerrado su libro diciendo, teme a Dios, esto es para Israel. No lo dijo. Tenía todo el derecho, pero no lo hizo. Dijo, esto es el todo el hombre. Abrió la puerta de par en la última línea para cada ser humano de cada nación que tema a Hashem y guarda sus mandamientos. El techo no existe en el último versículo del libro más sabio. Solo hay cielo abierto para todo Adam. Y mira la belleza de quien lo dice. Lo dice Shlomo, el que cayó, el que usó su sabiduría para escaparse de la Torah y terminó con el corazón desviado, como la ley advirtió. Ese hombre, al final, después de tocar fondo, que descubrió que era el único que importaba, que era regresar, temer a Hashem, guardar sus mandamientos. El más sabio probó que la sabiduría sin obediencia es vapor y que lo único que completa al hombre, que lo hace entero, Kol Ha-Adam, no es el conocimiento, no es el sistema, no es el permiso de nadie. Es temer a Hashem y guarda su mandamiento directo. Eso completa el ser humano, eso. Y nada con techo, nada con portero, nada con que un hombre te pueda dar o quitar.
Entonces aquí cerramos, hermano. Aquí termina el expediente. Te pedí desde la apertura de la primera parte una sola cosa. No que me creyeras a mí, que verificaras, que abrieras el texto, que midieras todo, incluso lo que yo digo contra el Tanakh. Esa fue la única vara. Y esa vara cortó parejo. Cortó hacia la yeshiva, cortó hacia la iglesia y al final no dejó en pie ningún portero de ningún lado, solo dejó en pie una cosa: Hashem, su Torah, y tú parado delante de él, directo, sin nadie en el medio. Si llegaste hasta aquí, de las dos partes, gracias por mirar el texto conmigo. Sé que para algunos esto dolió. El bisturí, cuchillo, duele, pero el bisturí que corta para sanar deja algo mejor que lo que encontró. Y lo que te dejo es esto: la puerta a Hashem nunca tuvo candado. Te dijeron que sí de los dos lados, te mintieron de los dos lados. La verdad es la última línea del rey más sabio. Teme a Hashem y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, todo el hombre, tú incluido. Es tiempo de regresar a Hashem, es tiempo de regresar a la Torah, no a la del hombre, no solamente el de él, la que está en tu boca y en tu corazón, la que es una sola, la misma, en toda tierra, para todo el que se aferra, la que nadie te puede cerrar, porque Hashem la dejó abierta. La Torah habla sola. Tú la lees, tú sacas la conclusión, yo solo te abro los ojos al contexto. Te di mi palabra.